todos y todas, bienvenidos nuevamente al canal de Aportes de la Historia. Por segunda vez y consecutivamente Aportes ha cubierto gran parte de las jornadas de jóvenes investigadores del CEIS. Ponemos a disposición las exposiciones en la ronda de preguntas y respuestas. Para Aportes es un orgullo realizar este registro documental de las actividades del centro y de sus grupos cuando somos invitados. Como historiadores, ustedes saben sobre la importancia de los archivos como fuente documental. Esta afirmación busca que nos ayudes a comenzar con un registro audiovisual de las actividades realizadas por nosotros como miembros de la comunidad universitaria, que son múltiples y ricas, pero que se han perdido al no quedar registradas, y solo queda en parte en la memoria de los participantes. Si uno tuviera que buscar el archivo audiovisual de nuestras prácticas en nuestra institución y no lo encontrara porque es inexistente y vos como historiador ya dimensionarías el gran problema. Para Aportes de la Historia, Carlos Alberto Van Howard. Bueno, vamos con el siguiente y último trabajo de este bloque, que es de Milagros Dolavani y se denomina Ciencia Ficción en Bytes, un análisis de la revista digital Axon 1989-1997. Bueno, muchas gracias. Mi ponencia se trata sobre la revista digital Axon, que era una publicación dedicada a la ciencia ficción. Fue la primera publicación digital en editarse en Latinoamérica. Era en Argentina y bueno, se sigue editando actualmente y inicia en 1989. Y yo tomo para este trabajo los años de 1989 a 1993, en realidad es el 97, pero bueno, por un error. Particularmente centrándome en el formato que tenía esta revista. Como decía recién, era digital. Una de las particularidades que tenía era que se editaba en un software que habían programado y diseñado miembros de su comité editorial, y se repartía en disquetes de 5 1/4, que eran los que se usaban en ese momento. Esta ponencia forma parte de una investigación mayor que estoy iniciando en este momento mis estudios de posgrado, centrada en analizar las publicaciones alternativas que en la postdictadura, digamos, se empezaron a editar, particularmente fanzines, no sé si conocen el formato, que bueno, eran ediciones caseras que realizaban diferentes comunidades de fanáticos, como bueno, de ciencia ficción, literatura, etc. Y la particularidad de esta revista es que, como decía recién, se editaba en formato digital y en un contexto en el cual se está dando una transición, digamos, desde la edición más tradicional en papel hacia la edición digital, que hoy en día es como más común. Entonces es interesante el caso para ver particularmente los imaginarios que transcurrían por la revista, como también lo pienso hacer con las otras publicaciones, o sea, con el acervo que voy a indagar más general. Y particularmente para este trabajo lo que hago es tomar aportes de diferentes vertientes, ¿sí? Herramientas, mejor dicho, por un lado relativas al análisis más tradicional de revistas, como por ejemplo Alexandra Pita González o Annick Lewis, que son investigadoras que han analizado revistas culturales y literarias y que dan herramientas para analizar. Y por otro lado también hago hincapié desde una perspectiva más de arqueología de medios en la importancia de considerar este tipo de acervos en el contexto en el cual fueron creados. O sea, considerar las fuentes nacidas digitales, como se llaman estos archivos nacidos digitales, dentro de las múltiples capas que componen estos archivos, no solamente anclarse en los análisis textuales, sino también tener en cuenta características propias de este tipo de fuentes, como su carácter efímero, sobre todo aquellas que vienen de internet, que son tendientes a perderse. También, como decía recién, superar el análisis de contenido estrictamente textual, porque bueno, son fuentes que admiten más de un formato, o sea, pueden
contener imágenes, animaciones o videos y no solamente reproducción de textos escritos. Y a su vez, y un poco de la mano de lo que decía recién, de su carácter efímero, el rol que muchas veces juegan los voluntarios en conservar y preservar este tipo de fuentes. En particular, Axon, se accede a los archivos mediante una página de internet que un voluntario mismo conservó, digamos, porque como decía recién, se repartían en disquetes, entonces eso requirió para conservarlos hacer como una transformación. Eran archivos que corrían en DOS, no sé si lo dije, que era como el sistema operativo que se usaba previamente a Windows. Y bueno, los voluntarios, como decía recién, lo mencioné en el trabajo, tuvieron un rol importante en conservar y preservar este tipo de archivos que tienden a difuminarse, por así decirlo. Y a su vez, como decía recién, como parte de recuperar estas algunas discusiones en torno a cómo analizar este tipo de archivos en contraposición a las fuentes tradicionales o impresas, ahí recupero algunos aportes que señalan la relevancia de recuperar o considerar los aspectos paratextuales que le dicen, o sea, no anclarse solamente en lo que está escrito, analizarlos a estos tipos de archivos como compuestos por múltiples capas, no solamente por lo que se lee, ¿sí? Y ahí la importancia de utilizar, yo en este caso utilicé, como son archivos muy antiguos, para que corran en una computadora actual se tiene que usar un programa especial que se llama emulador, el cual permite que archivos o software creados en otro contexto puedan correr y leerse con tecnología actual, digamos. Y eso va de la mano, primero, por un lado, porque es imposible que esos archivos se puedan leer con cualquier computadora, sea con Windows o con Linux o con el sistema operativo que se use, no corren, no se pueden leer. Y por otro lado, también como priorizando una lectura como próxima al modo en que tanto sus editores como su público lector accedía a esa fuente. ¿Por qué? Porque consideramos que los aspectos como las funciones o el aspecto que tenía el software son importantes también para el análisis. Esto que decía hoy del análisis multicapas y no centrado solamente en lo textual, porque mis objetivos no se centran en un análisis literario o crítico, sino en ver este interjuego que se daba entre el formato y el contenido, por así decirlo, ¿no? Con la importancia del medio en la reproducción de la revista. Para yendo ya más hacia algunas de las conclusiones o lecturas que realizo a lo largo del trabajo, utilizando estas herramientas que brindaban las investigadoras sobre revistas literarias, pudimos como reconstruir la estructura interna de la revista, mencionando en principio que a lo largo de los 40 números analizados había varias secciones, algunas eran como intermitentes, sobre todo aquellas dedicadas a divulgar temas científicos o ligados a la tecnología o a la computación, como le decían ellos, ¿no? Se da mucha intermitencia en estas secciones, yo ahí las menciono cuáles eran, y esta intermitencia, la ligamos con la falta de diversificación de tareas adentro de su equipo editorial, la necesidad de material también que ellos tenían para reproducir en la revista, y a su vez también es posible como esta intermitencia asociarla con cómo los imaginarios respecto a las tecnologías de información van ganando lugar cada vez más hacia el interior de la revista. Al principio no se le da mucha importancia, aparecen algunas secciones, desaparecen, se van superponiendo, y ya hacia mediados y hacia el final de la periodización se va haciendo fuerte este espacio dentro de la publicación en general. Y por otro lado, analizo las secciones constantes, digamos, aquellas que van a aparecer en todos los números, y que se pueden resumir como la editorial que escribía siempre su director, la sección de ficciones donde se reproducían cuentos, novelas, cuentos cortos, etcétera, ligados estrictamente al género de ciencia ficción,
y a su vez el correo que se reproducía en casi todos los números, que eran cartas, después empiezan a aparecer emails o mensajes que enviaban sus lectores y lectoras mediante las BBS que aparecían en ese momento, y ahí mediante el cruce entre esas tres secciones, llego a algunas conclusiones, más que nada relacionadas con una tendencia que hay en la revista que es muy propia de la ciencia ficción y del mundo del fanzine también, ¿no? Esta idea de que el lector y el colaborador o escritor, esa barrera está difuminada, y el que leía la revista era el mismo que a su vez enviaba contribuciones, y se formaba una retroalimentación muy propia de ese mundo de ciencia ficción. O sea, una tradición que en Argentina venía de los años 30, ya se daban ese tipo de interacciones, 30 o 50 también. Y a su vez los vínculos de la revista con más allá de su público lector, plantearla como un espacio de sociabilidad, donde estos intercambios epistolares también se interceptaban con encuentros cara a cara, por comunicaciones mediadas por computadora, como se le dice, esto que mencionaba de los emails o las BBS, y a su vez por reuniones, como decía recién, encuentros cara a cara, ya sean fiestas, convenciones, que permite plantear también a la revista, siguiendo con la línea que mencionaba de Pita González, como espacios de sociabilidad, y como también parte del tendido de redes más generales que se da, ahí mencionan en la ponencia, sobre todo con aficionados o escritores de Latinoamérica. A raíz de un encuentro que se da, una convención, se empiezan a tender redes y la revista empieza a circular por esos países, ¿no? Llegando a las conclusiones, todo mencionado muy sucintamente, ¿no? Me quedaron 20.000 cosas por contar. Llegando a las conclusiones, podemos decir que remarcamos ahí la importancia de interactuar con el medio del mismo modo que hacían con esto que decía del emulador y todo, de la misma forma que se ejecutaba en ese contexto, para también tomar en consideración no solo las secciones que yo mencionaba, sino también las funciones que se iban agregando en el software, cómo iba cambiando el aspecto, que son cuestiones que también hacen a la revista y que hay que analizarlas en conjunción a el contenido de lo que se publicaba o a la estructura interna, como mencionaba recién, de la revista, que son cuestiones que quedan para investigaciones venideras, porque por una cuestión de tiempo y espacio no llegué a desarrollar, pero serán desarrolladas en los años siguientes.